Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio haciéndote compañía. Gloria a Dios. Una noche más para la gloria de Dios. Estamos queriendo bendecir tu vida a través de estos vivos para la gloria de Dios. Siempre es el deseo de la radio poder bendecir tu vida. Y aquí estamos, firme, ¿no? Estamos escuchando. De arriba viene lo bueno, de arriba viene lo bueno de parte de Dios. Gloria a Dios, ahí ya están afilados Josecito Zapata de la ciudad de Chacabuco. Gloria a Dios, Dios bendiga tu vida, amado José. Y aquí estamos haciendo inicio a una noche más de programa que lo hemos dado a llamar Tiempos Nuevos. Y vamos a hacer inicio aquí a la programación. A ver, gloria a Dios. Y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, Gloria a Dios. Analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Gracias, Carlito, por ese saludito. Bendiciones, Juan, gloria a Dios, miren qué lindo. Ahí ya se nos está conectando Josecito y nos está mandando un saludo. Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a la distancia. Claro que sí, y acá te lo volvemos a reenviar. Y ahí se nos ha conectado nuestro pastor, nuestra guía espiritual, aquel que clama a Dios cada noche por nuestras vidas, ¿no? Tenemos que clamar nosotros, pero bueno, Dios siempre pone gente que mentorea, gente que nos guarda, que nos cuida la espalda, diríamos, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en cada una. El pastor me dice, ay Juan, vos te metes en cada una también. Él sabe que nos gusta patearle las latas al enemigo en este tiempo. Y cuando eso sucede, ¿no? Tenés que aguantarte el sogazo. No pienses que lo vas a llevar de arriba sin encontrar una respuesta del enemigo. El enemigo está ahí, ¿no? Y él se hace presente, pero muchas veces nos vemos, que mayor, y sabemos que mayor es el que está en nosotros. Gloria a Dios. Estela Cortijo, wow, salmista Estela Cortijo, gloria a Dios. La esposa del pastor, pero ella es salmista. Que Dios bendiga tu vida, Estela. Por ahí debe estar conectada tu amiguis. Gloria a Dios. Bueno, ayer estuvimos hablando un tema, vamos a ir medio rapidito porque esto hoy da para largo. Prepárense que vamos a estar pisando ahí seguramente cerca de la hora larga. Bueno, recuerden que ayer tocamos un tema tremendo. Bendiciones, nos dice, hola, bendiciones, Telita, ahí está, me gusta. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo que tocamos en el día de ayer. Es como en la noche de ayer, es como que pateamos un nido de camoatí, ¿no? No de abeja, de camoatí. Y ese pica, ¿no? Y cuando nos pica nos hace unas ronchas. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas fue tan profunda la palabra que llegó ayer, gloria a Dios, que produjo ese efecto que le pateamos el avispero al enemigo y se nos enoja. Cuando esto sucede, tenemos que aguantarlo, ¿no? Porque del otro lado está enojado, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de la esterilidad y de no abortar el propósito de Dios en nuestros hijos. Gloria a Dios, qué bueno, ahí se nos siguen conectando gente, Dios los bendiga. Qué hermoso saber que Dios quiere activar lo que ya ha dispuesto de antemano. No es por mérito ni por gracia, sino por lo que Dios ha decretado que va a suceder en tu vida
y a través de tus hijos muchos van a ser alcanzados con palabra de Dios, porque hay propósito de Dios. Yo sé que cada palabra que ha sido soltada para mis hijos viene un tiempo de cumplimiento. Y ese tiempo no está muy lejano. Y ese tiempo se va a cumplir en la vida de mis hijos. Y la palabra de Dios que ha sido soltada va a empezar a ser activada. No sé cuál es la palabra de Dios que ha soltado para tu vida y para tus hijos, pero Él lo tiene bien anotadito, cuál es el propósito que Dios dictaminó para los tuyos. Hay un montón de áreas, de dones, y seguramente, sin lugar a dudas, Dios quiere usar tu vida y la de los tuyos. Estuvimos hablando de la esterilidad. Miren qué tremendo, y hablamos anoche rapidito sobre Abraham. ¿Quién era Abraham? Era el padre de la fe. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero ¿por qué era el padre de la fe? Dice que Abraham, su esposa era Sara, era una mujer estéril, ¿no? Pero dice que después que Dios le habló a Sara, dice que ella, siendo aún grande, tuvo lo que Dios le había determinado que le iba a llegar, ¿no? Y cuando nació el hijo de la promesa, dice que Dios probó la fe de Abraham. Y en estos tiempos, sin lugar a dudas, le has pedido a Dios el hijo de la promesa. Y cuando llega el hijo de la promesa, Dios va a probar tu fe, si realmente lo que le dijiste a Dios, estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Dios no es un Dios déspota, no es un Dios asesino, no es un Dios malo, es un Dios de amor. Pero Él quiere refrescarnos muchas veces si lo que decimos con nuestros labios estamos dispuestos a hacer con nuestras vidas. Gloria a Dios. Y mire cómo dice que cuando llegó el hijo de Abraham, de Sara, siendo de 90 años ella y de 100 años Abraham, dice que Dios le pidió que fuera y entregara como holocausto la vida de Isaac. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Esto no es fácil de aclarar. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Y se encuentra en Génesis, capítulo 22, y dice así, gloria a Dios. Vamos a leer rapidito, desde el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice la palabra de Dios en el versículo 17, entramos con tapones de punta hoy, gloria a Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, como las arenas del mar que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te pedimos en esta noche que seas tú y tu Santo Espíritu el que esté atravesando, Señor, esta pantalla, el que esté atravesando estos vivos, Señor. Que en este tiempo, el tiempo del cumplimiento, y tu Santo Espíritu hable a través de mi vida y pueda llegar a los corazones y traerlos al convencimiento de cuál es el propósito que tú has establecido, no solo para aquel que está del otro lado, sino también para sus hijos y su descendencia. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Dice que por cuanto no había escatimado entregarle a su hijo, Isaac, dice que Dios le dice: y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla.
del mar. ¡Wow! Gloria, hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Le costó un poquito arrancar a Abraham. Antonio Rolón, Dios bendiga tu vida, gloria a Dios. Le costó entrar a caminar en el propósito de Dios, pero empezó, ¿no? Pero la palabra de Dios decía que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Y le había costado mucho llegar a tener el hijo de la promesa, ¿no? Había caído a un plan B, el cual no estaba establecido por Dios, solamente lo había establecido su esposa por la impaciencia, por no saber esperar el tiempo correcto de Dios. Y muchas veces tomamos decisiones apresuradas, hacemos un plan B, ¿no? O hacemos un atajo, pero resulta que los atajos en Dios no sirven, porque cada proceso que va pasando es un proceso que te purifica, es un proceso, gloria a Dios, que va haciendo que salga lo mejor, que el aceite que está dentro, gloria a Dios, tuyo, empiece a brotar, como el aceite de oliva, ¿no? Pero todos sabemos que para que la oliva poder sacar el aceite, hay que apretar, estrujar, ¿no? Y cuando nos aprieta el zapato decimos, no, pará, no, esto no, así no va, ¿no? Muchas veces tomamos esa actitud, pero Dios nos dice, yo estoy sacando el aceite dentro tuyo. Wow, se va a poner terrible esto. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que el padre de la fe no escatimó ni aún ese hijo de la promesa. Y bueno, gloria a Dios, ahí empezó de a poco, gloria a Dios. Pero también pasó otro problemita, ¿no? Isaac iba a ser el que iba a continuar la descendencia. Y Isaac tenía un problema medio parecido, ¿no? Rebeca, su esposa, no podía tener hijos. Le costó mucho poder alcanzar también la bendición. Y dice que después de un tiempo llegó Jacob, gloria a Dios, el hijo de Rebeca y de Isaac. Y Isaac y Jacob empezó también a caminar en el propósito de Dios. Y volvió a tener otro inconveniente. Su esposa Raquel, ¿no? Le costó poder alcanzar y abrazar el hijo de la promesa, ¿no? ¿Y cuántas veces, Claudia, ahí estoy, dice, cuántas veces nos cuesta esperar en Dios para abrazar el hijo de la promesa? Y queremos abrazar lo que venga, lo que raye, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo abrazar el hijo de la promesa que abrazar el hijo de la esclava o del plan B, ¿no? Y eso estuvimos hablando en el día de ayer. Y hablamos de Ana. ¿Quién era Ana, no? La mujer del oficial de policía, ¿no? Y todos dirán, ¿dónde? ¿Quién es el oficial de policía? El Cana. El Cana era el esposo, gloria a Dios, de Ana. Gloria a Dios. Una mujer que ansiaba abrazar también su bendición. ¿Cuántos deseamos abrazar la bendición? Y algunos, por X circunstancia, la bendición los alcanza al poquito andar, ¿no? Hay gente que llega al camino del Señor y recibe el milagro, y recibe sanidades, y recibe grandes cosas, ¿no? Pero después empieza a transitar en el proceso. Quizás, y sin lugar a dudas, Dios ha querido hacer el milagro en nuestras vidas, pero dijimos, no, yo así no. Yo, que me venga todo de arriba, no. Yo quiero ser procesado, ¿no? Porque hay momentos que nuestras decisiones han dicho, y no, pero mira, de esta manera tenés una manera de llegar. Y uno dice, no, tan fácil, no. Yo quiero entrar en el desierto. Nadie quiere entrar en el desierto.
pero sí las aptitudes nos llevan a entrar en el desierto. Y cuando hablamos de desierto, hablamos en un lugar árido, seco, donde no tenemos las comodidades, no tenemos los lujos, no tenemos lo necesario, ¿no? Y es donde Dios empieza a sacarnos cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que daña nuestro espíritu empiece a estar dependiente de Dios. Y en estos tiempos, Dios nos está llamando a depender absolutamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. No a vivir diciendo, bueno, pero el Señor me dio tal don. No sirve para nada el don si hay rasgos o características en nosotros de altivez, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios, escuchen, resiste al altivo, al soberbio, lo resiste, o sea, no le cae bien, ¿no? Entonces cuando uno dice, wow, yo tengo en mí características de, un poquito me salieron una, dos cosas bien, y saco pecho, ¿no? Nos aparece el pecho de paloma, ¿no? El tan conocido pechito de paloma, ¿no? Que con 1, 2, 3 firuletes ya queremos sacar pecho. Qué tremendo, ¿no? Cuando eso sucede, cómo las cosas cambian la situación y el propósito de Dios. Porque Dios nos empieza a mirar y nos dice, pero hiciste eso. Y con eso sacaste pecho. Yo te voy a procesar, ¿no? Y en este tiempo Dios quiere procesar nuestra vida para, como decíamos, que el olivo, que seamos la planta de olivo, y que Dios empiece a extraer el aceite que está dentro nuestro. Y como decimos, ¿no? Para que el aceite sea extraído, aquellos que no conocen, tiene que ser apretado, tiene que ser oprimido, estrujado al máximo, ¿no? Y si uno se pone a pensar, pobre oliva, ¿no? Le debe doler para que el aceite sea extraído, duele. Y muchas veces para que salga lo mejor de nosotros, nos duele, nos procesa, nos hace incomodidad, porque cuando nos aprieta y nos oprime, y no siempre todo viene de parte de la cola, ¿no? Porque hay veces que Dios quiere procesar nuestra vida. Es Él en el asunto. Y cuando Él está en el asunto, el enemigo no puede entrar. Tiene que hacer cola. Y le dice, no, quédate atrás. Yo quiero procesarlo. Yo quiero sacar lo mejor que hay en Él. Yo quiero sacar lo mejor que he puesto en Él. Entonces le echamos la culpa al de la cola, pero es Dios que nos está procesando, ¿no? Y vemos que Ana había dolor. Dice que Ana, Elcana, un pícaro Elcana, tenía 2 mujeres. Dice que tenía a Ana, la cual amaba, y a Penina. Y dice que Penina tenía hijos e hijas, ¿no? Y que cada vez que iba a presentar ofrenda delante de Dios, dice que aparentemente Elcana le daba a cada uno para llevar su ofrenda, ¿no? Pero dice que a Penina le daba una ofrenda, a ver cómo dice, acá dice, en el 5, Primera de Samuel, capítulo 1, 5, mire cómo dice, pero a Ana daba una parte escogida, no le daba del bolsillo chiquito o decía, toma 100 pesos. No. Le daba algo escogido, una medida remesada, algo de lo mejor le daba a Ana. Y en el 5 dice, y aclara, ¿por qué hacía esto? Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Gloria a Dios. Hola Luis, Dios te bendiga, se ha conectado mi primo. Entonces, vemos que Ana anhelaba
abrazar la bendición, ¿no? Y dice que un día fueron a presentar ofrenda y dice que ella en su corazón le pedía a Dios y con un quebrantamiento tremendo, dice que ella hablaba y movía sus labios, pero no salía palabra de sus labios. Y estaba Elí, el profeta, ¿no? Que Dios hasta ese momento había venido usando, ¿no? Y dice que Elí se puso a observarla y fue y le dijo: mujer, ¿hasta cuándo seguirás borracha, no? Porque él pensaba que ella estaba ebria. Pero Ana sabía quién estaba delante de ella, que era el siervo de Dios. Y no le dijo: pero tomátela, ¿ves? ¿Qué me venís con esto, no? Porque ella quería abrazar la promesa. Y acá dice, gloria a Dios, en el 17, no, en el 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Miren cómo le dijo ella: no, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu. ¿Qué estaba sucediendo con Ana? Le estaba pidiendo a Dios abrazar el hijo de la promesa. Y dice que Dios se compadeció de esta mujer. Y ella pactó con Dios. Qué importante también entender la importancia de pactar con Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Y cada vez que pactamos con Dios, seguramente vos serás el que no cumpla, porque Él va a cumplir lo que ha pactado con tu vida. A no ser que hagas todo mal, ¿no? Pero si has hecho un pacto correcto con Dios, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Y dice que se allegó Ana al Cana, pícaro el Cana, y dice que en los tiempos de la mujer, en sus 9 meses, ella llegó y abrazó el hijo de la promesa. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Pero dice que, sin lugar a dudas, no se dice cuánto tiempo pasó, que tuvo que comerse la humillación, que tuvo que seguir adelante con esta penina que se le reía y se burlaba, ¿no? Pero ella no miró eso. Ella miró hacia adelante, que ella quería abrazar el hijo de la promesa. Y muchas veces hay gente que se burla, que se ríe. ¿Por qué? Porque lo que fue soltado para tu vida quizás todavía no se ha cumplido, ¿no? O está a punto de cumplirse, y viene y se ríe y se burla, y vos lo mirás y decís: ¿qué te pasa? Y ahí arrancamos, ¿no? Ahí arrancamos las manos, diría alguno, ¿no? Se paran de mano. Y ahí es donde uno pierde abrazar la promesa, ¿no? Porque el enemigo usa a muchas peninas están ahí para indicarte y reírse. Mirá, el Señor dijo tal cosa y no podés tener ni aún siquiera un hijo, ¿no? Pero Dios se compadeció. Y lo bueno de todo esto es que Ana era una mujer que entendía los principios, era una mujer de principio y de pacto. No es sencillo, no era cualquier Ana, ¿no? Y dice que cuando llegó eso, llegó el tiempo de ofrecer ofrenda, y él le dijo a su marido: ve tú, y yo no me presentaré la ofrenda hasta que le haya destetado, ¿no? Y dice que cuando esto sucedió, ella abrazó el hijo de la promesa y lo llevó a la casa de Dios y lo entregó, porque ella había pactado con Dios. Si ella podía abrazar la promesa, ella se lo iba a entregar para que Él le sirviera absolutamente a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda esta mujer, cómo había entendido lo que era pactar con Dios. Y en estos tiempos tenemos que entender que lo fundamental es hacer pacto con Dios. Y como les decía, seguramente, o es muy probable, que si alguno de los dos ha de fallar,
seamos nosotros, ¿no? Los que no cumplamos absolutamente los pasos estipulados de la promesa, seamos nosotros, ¿no? Porque Dios permanece fiel y Él va a cumplir la promesa que Dios hizo con vos en este tiempo, como lo hizo con Ana, ¿no? Y dice que cuando fue el tiempo, gloria a Dios, llegó y lo presentó y lo entregó, y vino y se lo entregó a Elí y le dijo: aquí está, traigo mi hijo para que sirva a Dios, ¿no? Yo creo que el pobre Elí, viejo, con sus hijos rebeldes, mañeros, llenos de mañas, ¿no? Se quedaría matar. ¿Qué hago con este pequeño, no? Pero dice que Dios ya habría tratado con Elí, ¿no? Dice que creció en la casa de Jehová sirviendo a Dios, ¿no? Y hasta ahí está todo bien, pero anhelaba a Ana tener la promesa y cuando la tuvo fue y la entregó. Muchas veces nosotros hemos pactado con Dios y cuando tenemos y abrazamos la promesa, lo agarramos del calcañar, lo agarramos del tobillo, o lo agarramos del brazo, o lo agarramos de la cintura, y no lo queremos dejar, ¿no? Entonces ahí estamos queriendo abortar el propósito de Dios en nuestros hijos, ¿no? Porque Dios ha establecido que en ellos se va a cumplir lo que quizás todavía no se ha cumplido en tu vida, ¿no? Lo que Dios pactó contigo se va a extender hacia tu generación venidera. Pero no puede suceder si vos abrazás lo que ya no es tuyo, porque ya negociaste con Dios, ¿no? Y dice que fue Ana y lo entregó. Qué tremenda mujer, ¿no? Y dice que cuando vio Elí lo que había sucedido, dice que lo llamó a Elcana y a su mujer, y miren la palabra que Dios soltó en la vida. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, si nos están conectando de Juárez. Miren lo que Elí soltó de parte de Dios. Y dice el 20, Samuel, capítulo 2, versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, presten atención, miren qué es lo que hizo. Jehová te dé hijos de esta mujer, gloria a Dios, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, varones más, y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Dios, ¿no? Porque no había escatimado. Dios bendijo, no solo abrazó la bendición de parte de Dios en ese momento, sino que la bendijo con más hijos, ¿no? Esto era una mujer de pacto, gloria a Dios. Pero volvemos para atrás un poquitito, ¿no? ¿Qué sucedía mientras? ¿Por qué Dios ya estaba preparando, gloria a Dios, que esto cambiara significativamente? ¿Por qué? Porque dice, mire, los hijos, ¿quién eran los hijos de Elí? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y tenían conocimiento, y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en la casa de Dios, vivían de la casa de Dios, pero no conocían a Dios. No tenían ni el más mínimo temor. Como Dios se había preparado destituir, sacar a estos que lamentablemente hacían que hubiera gente que se apartara de los caminos de Dios o llegara hasta el altar y decía, ¡wow! Uy, está ese en la puerta, ¿no? Me voy, vengo otro día, ¿no? Y van al otro día y vuelven y está de vuelta a la puerta, ¿no? Entonces Dios tenía un plan aún más completo, de sacar esos que vivían de lo del altar, gloria a Dios. Y mire, qué tremendo, ¿no?
lo que dice en el versículo 16. Y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después tomen tanto como quiera, él respondía no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ellos eran medio patotero, eran mitad pato y mitad tero, ¿no? Eran, si no me das lo que quiero, lo que había en el corazón de ellos era tan grande, se creían la Coca-Cola del desierto, ¿no? Y dice, si no me la das, la tomaré por la fuerza. Miren quiénes eran los hijos de Elí. Dice, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Dios. Qué tremendo como Dios se había establecido, ¿no? Hacer un cambio en lo que había establecido, ¿no? Y volvemos ahora del 17, volvemos, y miren, aquí le habla palabra, y le habla específicamente a Elí, al siervo, gloria a Dios, y le dice acerca de sus hijos. En el 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. Él oía de lo que decían, de lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo, y este pueblo vuestro, vuestros malos procederes. Yo oigo de todo lo que el pueblo habla sobre sus malos procederes, ¿no? Miren, qué tremendo, ¿no? Y dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y vemos que Elí que decía, chicos, miren muchachos, no está bueno lo que están haciendo, ¿no? Están haciendo pecar al pueblo de Israel. Pero había temor, había palabras que no le hacían tomar con autoridad lo que Dios, para lo que Dios lo había establecido. Y dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos creían que Dios no los veía o que nadie los veía. Y Dios ya tenía un propósito con ellos, ¿no? Y miren lo que dice. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón. No me manifesté yo en la casa de Faraón cuando estaba en Egipto. Dice el 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre que todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero acá viene lo malo. Miren lo que dice. Porque habéis hollado, dice, habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de toda ofrenda del pueblo de Israel. Y acá viene un decreto. El 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que en tu casa y en la casa de tu padre, gloria a Dios, andaría delante de mí
perpetuamente. Miren lo que había dicho. Mas ahora he dicho Jehová, nunca yo tal haga, ¿no? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecien serán tenidos por poco. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo. Dios había establecido que en Elí, ¿no? Y en su padre, en Elí y en sus hijos, iba a ser un pacto perpetuamente, ¿no? Y dice Dios, válgame yo hacer tal cosa, ¿no? Ni en cohete hago esto, ¿no? Y dice, romperé el pacto que Dios había establecido a perpetuidad. Dios lo estaba rompiendo porque no habían caminado en la presencia, bajo la presencia de Dios. Y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenará tu alma de dolor, y de todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Gloria a Dios. Dios había establecido que ya está, listo, se había terminado el tiempo, gloria a Dios, de Elí. Y ahora venía el tiempo del hijo de la promesa que Dios ya había preparado. Venía el tiempo de Samuel, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. Estamos hablando en el capítulo 3, versículo 12, ¿no? Miren cómo dice, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Miren qué tremendo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no lo han estorbado. ¿Cuál fue el problema que tuvo Elí? Que amó más a sus hijos que a Dios. Y Dios se enojó y dice, romperé el pacto sempiterno, siempre eterno, con la casa de Elí, y estableceré un pacto con Samuel, ¿no? Pero ¿por qué dice que iba a hacer eso? Porque no les había estorbado. Él veía, él oía. La gente le hablaba y le decía, Elí, tus hijos hacen esto. Y él decía, no, muchachos, no es así, están equivocados ustedes. Elí, tus hijos hacen esto. Y él hacía oídos sordos. Y qué tremendo en estos tiempos, cuando Dios nos habla, hacer oídos sordos, porque Dios tiene, seguramente, o probablemente, ha establecido un pacto para con tu vida, y vos dijiste, bueno, Dios hizo pacto conmigo, la Claudia, Dios te bendiga, ¿no? Y uno ya entra en una zona de confort, ¿no? Y dice, bueno, ya está, ya Dios estableció pacto, pero Dios también lo rompió, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características que habían sucedido es que Elí amaba más a sus hijos que a Dios. Permitía que los hijos hicieran lo contrario a lo que Dios había establecido, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y dice, Samuel estuvo que no lo había estorbado. Y por tanto, el 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no sea expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Dios ya había establecido juicio, ¿no?, para la casa de Elí. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que había sucedido. Y vamos a entrar rapidito así. Y dice el 4, miren, el título es Los filisteos capturan el arca. Y si Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel en contra de la batalla a los filisteos y acampó junto a Eben Ezer,
Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Dios, ¿no? Y los filisteos acamparon en Afec. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Miren, ¿no? Dice que el pueblo de Israel decía, somos el pueblo escogido de Dios, vamos a ir a la batalla contra estos filisteos y los vamos a vencer, ¿no? Y muchas veces suele suceder que nos la creemos, que porque nos salieron una o dos cosas bien, todo nos va a salir bien, ¿no? Y dice que estos fueron a la batalla y fueron diezmados, ¿no? Dice que murieron 4.000 hombres. Y cuando volvió el pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿No? Y ahí empezaron las preguntas y se decían, Señor, somos tu pueblo, ¿por qué nos has herido? No entendían que no solo se trataba de presentar cualquier ofrenda, tenía que ser una ofrenda justa, perfecta. Y dice que los ancianos pensaron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viviendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y estaban allí con el arca del pacto. Miren quién estaban a cargo del arca del pacto. Qué personaje. Ofni y Fines, los hijos de Elí, los que se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta del arca, los que comían de la del arca, ¿no? Los que contaminaban el arca. Y los antiguos pensaban que el arca representaba una victoria asegurada, pero no entendían que el arca solamente era algo que Dios había establecido en señal de honra al pacto que Dios había establecido con Israel. No era el arca la que los salvaba, sino el pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel a través del arca. Gloria a Dios. Ahí se nos están conectando. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo estos que no entendían todavía, que pensaban, trae el arca y ya está, se termina el problema. ¿Y quién vinieron? Estos corruptos, estos que contaminaban el arca, ¿no? Y dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice que Israel gritó de gran júbilo y que la tierra tembló. ¡Wow! Gloria a Dios, miren qué tremendo. ¡Wow! Gloria a Dios, ya está el arca del pacto. Y dice que gritaron, pero dice que fue tan grande, dice que la tierra tembló. Y no solo que tembló, sino que los enemigos escucharon a qué se debía eso, ¿no? Miren qué tremendo, dice. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, ¿no? Y los filisteos tuvieron miedo, porque ellos creían que el arca significaba la presencia de Dios. Y el arca simbolizaba el pacto de Dios con el pueblo hebreo, y no era obligación de que la presencia de Dios estuviera cuando el pacto no estaba de la manera correcta entregado. Gloria a Dios. Y dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así.
ellos entendieron que anteriormente habían ido con sus fuerzas a la batalla y los habían vencido. Y ahí les entró el temor, ¿no? Decían, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Que vino la presencia de Dios. Y dice, y hay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ellos reconocían, los filisteos, el poder que simbolizaba el arca del pacto. Pero presten atención, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero miren qué pasó, qué sucedió. En vez de... temieron, sí, por supuesto, pero en vez de achicarse, dice que los filisteos levantaron y dice, miren lo que soltó el pueblo filisteo, ¿no? Y dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Miren que a pesar de que las circunstancias se estaban poniendo difícil, los hebreos sabían que iban a tener que pelear, ¿no? No entendían, no alcanzaban a comprender que simplemente estaban hacia el mueble, el arca del pacto, porque la presencia de Dios ya no se encontraba ahí. Pero dice que en vez de atemorizarse, el enemigo se levantó. Y muchas veces, wow, vamos a un lugar y decimos, yo soy cristiano. Y el diablo, bajo mis pies. Qué bárbaro. Yo me imagino al diablo. ¿Así bajo los pies? Bueno, vamos a ver quién va bajo los pies, ¿no? Porque dice que acá los enemigos de Dios, dice que en vez de achicarse, sí, se atemorizaron, pero el temor los impulsó para poner lo mejor de ellos y enfrentar al pueblo hebreo, ¿no? Y dice que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres. Miren, ahí ya no eran 4, eran 30.000. ¿Por qué? Hola Karina, Dios te bendiga. Porque ellos pensaban que solamente con el gabinete, con el mueble, tenían la victoria asegurada, ¿no? Pero les había salido mal, porque la presencia de Dios ya se había apartado del pueblo, porque los encargados de entregar la ofrenda, los de cuidar la ofrenda, habían corrompido el altar de Dios. Habían corrompido, ellos pensaban que eso simplemente, ese mueble iba a hacer que ellos se rindieran a sus pies. Y dice que fue tan grande la mortandad, dice, y el arca de Dios fue tomado, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, dice, llegó el mismo día a Silo, y roto sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y dice, cuando llegó aquí, estaba Elí sentado, tranquilo. El profeta ya no podía ver que la batalla que se estaba desatando, porque ya había perdido la visión, ya Dios le había arrestado, dice, y estaba allí sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. Él sabía que algo estaba sucediendo, que las cosas no estaban bien, porque él sabía que los encargados de entregar la ofrenda a Dios habían mancillado, ¿no? Y el altar llegó corrompido, gloria a Dios. Y dice que por causa del arca de Dios, temblando, pero dice que él no temblaba por los hijos, temblaba, él sabía que temblaba por el arca de Dios. Es tremendo, aquí en el 13 dice,
temblando por causa del arca de Dios. Y llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, ¿no? Y cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dice, ¿qué estruendo o alboroto es ese? No entendió que algo malo estaba sucediendo. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido, de modo que ya no podía ver. El enemigo ya había hecho que él no tuviera la visión. Por eso que había cositas que estaban sucediendo, y él se hacía el distraído, y el enemigo, y el Señor sacó su visión, ya no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado y hoy en combate. Y Elí dijo, ¿y qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomado. Y dice el 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, dice que él no se estremeció, porque Dios le había dicho que había roto el pacto, que era eterno, que lo había roto a causa de su incapacidad, ¿no? ¿Qué había hecho? No había interrumpido el propósito de Dios en sus hijos, ¿no? Y dice que eso no lo estremeció cuando le dijeron que los que estaban muriendo eran sus hijos. Sí, le sucedió cuando preguntó y dijo, ¿y el arca? Y dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás en la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, ¿no? Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años y había perdido la visión, ¿no? Y miren, seguimos rapidito y vamos a cortar aquí, ¿no? Y dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella respondió, ni se dio por entendida. ¿Por qué? Porque estaba muriendo. Y dice, pero antes de morir, miren cómo llamó a su hijo. Y llamó al hijo Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Dios por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, pues, trasladada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca del pacto. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo cuando no entendemos que el arca simplemente era establecido como un modo de ofrenda para Dios? Y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, había corrompido, no había valorado, porque el profeta y sus hijos habían hecho la vista gorda, ¿no? Y en estos tiempos Dios nos está llamando a que prestemos atención, ¿no? Y no nos hagamos mirada sorda ni distraída. No sea cosa de que por no querer corregir a nuestros hijos, por no querer hablarles de la manera correcta, de cuál es el propósito de Dios en ellos, la gracia de Dios que ya fue establecida sea retirada. En lo personal, suelo ser bastante exigente con mis hijos, y cuando algo sucede, primero les digo, acomoda esta situación,
Andá, arrepentite, pedile perdón a Dios, solucioná tu problema y después vení, que papá está aquí para abrazarte. ¿Querés tomar un mate? Bienvenido. ¿Querés tomar una gaseosa? Vamos a compartirlo. Pero primero andá y arreglá para que el pacto que Dios ha hecho con ellos no sea retirado como fue retirado en ese tiempo con los hijos de Elí, que tenía un pacto sempiterno, y por la incapacidad o por el temor que él tenía hacia los hijos, Dios dijo, hasta acá nomás, se terminó el tiempo de Elí, y ahora empieza el tiempo de Samuel. Que Dios no determine eso para tu vida, y lo que Dios pactó con tus hijos se cumpla. Corrígelo, ve, direcciónalo, prepáralos como flecha para cuando estén preparados. Pero nadie puede tirar una flecha así, tirar flecha, ¿no? No es como tener un revólver. Cada vez que tenemos que lanzar una flecha, tenemos que tratar de direccionarlos. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a que direccionemos a nuestros hijos, que direccionemos a nuestros nietos, para que puedan acertar al blanco y no sean ellos los que erren al blanco, y que la presencia de Dios sea retirada de sus vidas. Gloria a Dios. Vamos a dejar aquí en esta noche, vamos a seguir, porque esto es tremendo, ¿no? Vamos a hablar del arca en la tierra de los filisteos, ¿no? Porque los filisteos pensaban que se llevaban el arca y se lo llevaban a Dios, ¿no? Hubo un tiempo que acá teníamos una torre de Wi-Fi y nos daba señal al barrio, y en una oportunidad robaron la antena porque pensaban que se llevaban la antena y se llevaban el Wi-Fi. Se llevaron la antena, el Wi-Fi, el aparato quedó ahí y nos quedamos sin Wi-Fi, ¿no? Y este pueblo de filisteo se llevaron el arca, pero no pudieron llevarse la presencia de Dios realmente. Así que vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Padre de amor y misericordia, venimos delante de ti, te damos gracias, Señor, porque no pudimos desarrollar todo lo que queríamos, Señor, pero, Señor, hicimos una parte de lo que tú has establecido en este tiempo para que hagamos como saetas antes de lanzar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otros, para no errar el blanco, Señor, que los podamos direccionar en tu palabra, y seas tú el que cause el efecto que puedan acertar al blanco y al propósito que tú has establecido para con sus vidas. Dios te bendiga, gracias por estar, y vamos a ir cerrando el programita de otra noche más. Gloria a Dios. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Gracias, Carlito. Dios te bendiga. Qué bueno, ¿no? Qué bueno ir a descansar, escuchando y oyendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida, tu generación y el propósito de Dios para con tus hijos. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Gloria a Dios.